Ya, jóvenes, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a trabajar con MATLAB igual. Les decía que mientras tanto lo pueden abrir. Estábamos con la modulación de amplitud. ¿Ya? Nosotros ya vimos, ¿cierto? La modulación de amplitud. ¿Ya? Sobre todo el caso del índice de modulación que se mide entre la razón de la amplitud de la moduladora versus la amplitud de la portadora. ¿Ya? Y ahí veíamos el caso, ¿cierto?, de la sobremodulación, que es la figura, la segunda, ¿ya? Donde nosotros teníamos, ¿cierto?, sobremodulado, una amplitud de portadora mucho menor que la moduladora. Y obviamente el caso de modulación, que para qué nos servía esto era para tener, ¿cierto?, la detección o la demodulación con el detector de envolvente, ¿ya? Que este es el sistema que se utiliza para la demodulación. ¿Ya? Entonces tenemos la transmisión, ¿cierto? Y la recepción. Obviamente de aquí sale, bueno, aquí yo dejé indicado, ¿cierto? Que el detector de envolvente funciona para ese rango de índice de modulación, recordando que el índice de modulación es la relación entre amplitud de la moduladora y la portadora. Entonces siempre salen preguntas. Ya yo más o menos enumeré algunas. ¿Ya? La más básica, ¿cierto? ¿Qué es modular? ¿Ya? La modulación es el proceso de colocar información contenida en una señal, ¿ya? Generalmente de baja frecuencia sobre una señal de alta frecuencia. Nosotros, ¿qué tipo de información podemos colocar? Podemos colocar información de dos tipos, ¿cierto? Analógica o digital. Información analógica podemos tener voz, ¿cierto? Video analógico, ¿ya? Y digital, nosotros podemos tener ciertos bits, ¿ya? Principalmente que representen datos, un archivo de imagen, ¿ya? O cualquier otro tipo de información que nosotros estemos enviando, ¿ya? Independiente, ¿cierto?, del tipo de información, nosotros lo que vamos a ver en definitiva van a ser puros bits, ¿ya? Y esos bits, ¿ya?, que son digitales, se van a contener también en una señal, ¿ya? Por lo tanto, si la información es analógica o digital, nosotros la vamos a colocar en una señal. Y esa señal es la que nosotros la vamos a dejar sobre una señal de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, la frecuencia, ¿cierto? Cuando uno habla de la señal de baja frecuencia, uno está hablando de la señal en banda base, ¿ya? Por ejemplo, el audio, la voz, puede tener un ancho de banda hasta 2400, que es la norma telefónica, ¿ya? Que si bien no es una gran cantidad de espectro, pero sí permite una conversación legible, ¿ya? Ocupa el mínimo ancho de banda para tener una conversación que nosotros podemos entender, ¿ya? Y así funciona la telefonía, que es distinto si nosotros vamos a transmitir música, dependiendo de la calidad, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener música, ¿cierto?, en calidad de alta fidelidad, y podemos tener, que es distinto respecto a tener una música estéreo, ¿ya? Entonces, porque ahí ya nosotros estaríamos duplicando el ancho de banda. Con el video también es lo mismo, ¿ya? Entonces, esta señal nosotros lo que hacemos es colocarla, ¿cierto?, contenerla sobre una señal de alta frecuencia. Una técnica, ¿cierto?, modulación, la que estamos viendo, que es modulación de amplitud, pero no es la única, ¿ya? La relación generalmente de la señal de baja frecuencia a alta frecuencia, la mínima es 10, ¿ya? Por lo menos 10, pero en la práctica es mucho más, ¿ya? Y depende del el rango de frecuencia que nosotros estamos trabajando. Cualquier duda me la hacen en cualquier momento, ¿ya? Después dice, la modulación de una señal consiste en cambiar o alterar algunos parámetros de dicha señal, ¿ya? Porque recuerden que si nosotros usamos una señal como portadora, ¿ya?, nosotros podemos cambiar la amplitud, la frecuencia, la fase, ¿ya? Eh, pero siempre vamos a cambiar solo una. Si cambiamos la amplitud, generamos modulación de amplitud. Si cambiamos la frecuencia, generamos la modulación de frecuencia. Si cambiamos la fase, generamos la modulación de fase, ¿ya? Evidentemente nosotros podemos generar una versión de frecuencia y amplitud, sí. ¿Podemos cambiar los tres parámetros? Sí, pero esos son esquemas que son un poco más complicados. Las técnicas más sencillas, ¿cierto?, es cambiar solo un parámetro a la vez, ¿ya? Al cambiar ese parámetro, ¿cierto?, de esa señal que es de frecuencia mayor o de alta frecuencia,
Esa señal es la que se llama portadora, ¿ya? Y aquí pone un ejemplo, ¿cierto? Señales débiles, dice, porque son amplitudes más pequeñas, como el sonido y el video. Después dice, debido a este proceso, la señal de alta frecuencia denominada portadora, sufrirá la modificación de alguno de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia, denominada moduladora. ¿Ya? Entonces lo que tenemos ahí ya es la definición de señal o señal moduladora y portadora, que de alguna forma ya la hemos visto, ¿ya? Para el caso particular de amplitud modulada. ¿Dudas, consultas? ¿Estoy grabando, cierto? Sí, estoy grabando. Siempre se me olvida que tengo que grabar, ¿ya? Eso es lo que respecta a modulación, ¿ya? Y obviamente cuando uno define eso, a uno se le va a ocurrir preguntar, bueno, ¿para qué es o para qué sirve la modulación? ¿Por qué debemos modular? ¿Ya? Hemos dicho, ¿cierto? Que aquí me preguntan en el chat, ¿por qué se analiza la transformada? ¿La transformada de Fourier? ¿Eso quiere decir la pregunta, Gerson? La transformada de Fourier, porque eso nos permite entregar siempre la respuesta en frecuencia. Ya hay que recordar, por ejemplo, que si nosotros vamos a transmitir una señal, ¿cierto? Tenemos que conocer su contenido espectral, ¿ya? Cuando nosotros usamos, por ejemplo, la señal de voz, tenemos que conocer cuál es su contenido espectral, porque tiene que tener un límite, ¿ya? Una frecuencia máxima, ¿ya? Para poder saber, ¿cierto? Que nosotros la vamos a transmitir. Ya tenemos que conocer y caracterizar. Esa es la utilidad que tiene la transformada de Fourier para hacer análisis espectral. ¿Ya? ¿Por qué debemos modular la señal? Para controlar dicha señal, ¿ya? Pero lo fundamental es para comunicar dos puntos lejanos. Y esto es para propagar la señal, ¿ya? Tenemos dos formas, ¿cierto? Por cable. Recuerden que la fibra óptica igual es un cable, ¿ya? O por el aire, ¿ya? A través del espacio radioeléctrico o radiomagnético, ¿ya? Y eso nos permite, ¿cierto? Recuerden que si nosotros tenemos que propagar, ¿cierto? De un lugar a otro, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una radiación electromagnética, y recuerden que a mayor, ¿cierto? Frecuencia nosotros vamos a ir disminuyendo las antenas. Y por eso nosotros tenemos que hacer este aumento, ¿cierto? De frecuencia. Por eso tenemos que tomar una señal, ¿cierto? En banda base, por ejemplo, voz, 2400 Hz, y elevarla en frecuencia, ¿ya? Para hacer su propagación de la señal. Entonces, ¿por qué debemos modular? Esa es una razón. La otra, disminuir las dimensiones de la antena. Entonces, modular, recuerden, la propiedad de la transformada de Fourier es desplazar en frecuencia. Todo lo que está, ¿cierto? En banda base, toda la información que tiene la señal o la información que tenemos en baja frecuencia, nosotros la tomamos y no se modifica. Solamente se traslada íntegramente a alta frecuencia, ¿ya? Para optimizar el ancho banda de cada canal y evitar la interferencia entre canales, nosotros tenemos que tener un ancho banda limitado, ¿ya? Porque recuerden, por ejemplo, si nosotros hablamos de televisión, tenemos un canal al lado del otro. Televisión por cable, un canal al lado del otro, ¿ya? Entonces, si los canales están muy cerca o los anchos banda de repente se nos disparan, ¿ya? Vamos a tener interferencia. Por lo tanto, hay que proteger la información, ya sea por interferencia o por ruido, ¿ya? Y definir la calidad de la información. Bueno, lo más conocido que tenemos nosotros, ¿cierto? En modulación es la radiodifusión por antena, que es lo comercialmente, yo les mencionaba ayer, ¿cierto? La radio AM, radio FM, la televisión, ¿cierto? Que eso se transmite, ¿cierto? Por el aire, ¿no? A través de la atmósfera. Entonces, bueno, aquí se reitera de nuevo la idea, ¿cierto? El proceso de modulación permite convertir la señal en banda base a una banda modulada, ¿no? Con un espectro más adecuado al canal y con una menor sensibilidad al canal de comunicación. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Duda, consulta. Si no tienen duda,
O consulta, aquí yo tengo otra. ¿Por qué debemos modular la señal? ¿Por qué se hace esto? Bueno, la modulación permite montar, ¿cierto? Colocar encima la información que es de baja frecuencia. Recuerden que si hay información digital también es de baja frecuencia. Recuerden que la información digital son solamente bits, ¿verdad? Independiente de lo que sea, imagen, voz, sonido, todo digital, todo lo digital digital, ¿cierto? Significa dígitos, ¿ya? Y todo lo que es digital se transforma en bits, ¿ya? Entonces son los dígitos 0 y 1, nada más. Entonces, si a uno no le dicen qué es lo que es, ¿cierto? Los bits 0 y 1 que vienen, ¿cierto? En conjunto, no sabe lo que es, ¿ya? Entonces, uno monta la información sobre una señal de alta frecuencia, que es más fácil de radiar. Siempre pensando, ¿cierto? Recuerden que no solamente radiar en el espacio libre, sino que también conducido a través de un cable, y un cable también se considera la fibra óptica. Ya recuerden que la luz tiene un modelamiento como el espectro eh, de campo eléctrico magnético o electromagnético, ¿ya? A la señal a transmitir se le llama señal de modulación, modulante, señal de banda base, y a la señal modulada de alta frecuencia se le llama portadora. Y recuerden que nosotros obviamente vamos a modular la señal. ¿Qué significa? Que nosotros tomamos la señal, ¿cierto? La transmitimos, ¿cierto? Supongamos si es radioemisora, sube una antena, se propaga por el espacio. Pero nosotros tenemos que captar esa señal, recibir la señal a través de una antena receptora, ¿cierto? O el símil, ¿cierto? Que tenemos en el celular, bajar la señal y de alguna manera recuperarla. ¿Ya? Que en el fondo eso quiere decir que es el proceso inverso, que significa que es separar la señal de la de la portadora, ¿ya? Para recuperar la señal en banda base. O bien, dicho de otra palabra, de otra forma, es tomar la señal en banda modulada, extraerle la información de banda base, sea analógica o digital. Ese proceso se llama demodulación, ¿ya? En el caso que estamos viendo nosotros en AM, nosotros si tenemos cierto modulación, con un índice de modulación menor o igual que 1, nosotros ahí aplicamos el detector de envolvente, ¿cierto? Este diodo con el filtro más abajo. Y de esa forma nosotros, ¿cierto? Conectando una antena, se introduce el diodo, filtro pasa abajo y recuperamos nosotros, ¿cierto? La señal en banda base, ¿ya? Perdón, y el esquema básico es ese, ¿no? Si nosotros pensamos solamente en AM, ese bloque modulador va a ser una simple multiplicación, ¿ya? Porque obviamente es amplitud modulada y la señal portadora va a ser una función coseno, ¿ya? Otro tipo de modulación, como por ejemplo la modulación en frecuencia, no es tan simple como una multiplicación, es otra operación, ¿ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Por qué debemos modular? Razones para ello. ¿Cuáles serían las razones para modular la señal? La primera, si todo el usuario, si todos los usuarios transmiten la frecuencia de la señal original o moduladora o banda base, no es posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal, ya que como todos van a ocupar el mismo ancho de banda, ¿ya? Todas las señales se van a interferir, ¿ya? Entonces hay que hacer una diferenciación. Lo mismo que en la telefonía celular. Recuerden que nosotros tenemos un canal que es compartido, ¿ya? Yo hablo por teléfono al mismo tiempo que lo hablan ustedes, mi vecino, mi colega, mi amigo, y todos tenemos una comunicación simultánea, ¿ya? Y eso porque tenemos un canal, ¿cierto?, que se va compartiendo. ¿Cómo lo logramos eso? Con distintas portadoras, ¿ya? Obviamente el sistema tiene un límite, ¿ya? Pero eso uno lo ve, ¿cierto?, cuando estamos en situación de emergencia, cuando todo, o en año nuevo, ¿ya? Todos quieren llamar al mismo tiempo. Ahí se producen
estas cosas de saturación de la red. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Segunda razón de por qué debemos modular. A alta frecuencia se tiene mayor eficiencia en la transmisión, de acuerdo al medio que se emplea, ¿ya? Evidentemente es más eficiente transmitir una señal de alta frecuencia, ¿cierto?, que de baja frecuencia. De partida la potencia, ¿ya? La potencia va a ser mucho menor en la transmisión de señales. Y además, ¿cierto?, ya, si la transmisión va a ser, por ejemplo, por antena, ya sabemos que la potencia va a ser mucho menor, porque la antena va a ser más chiquitita. 3. Se aprovecha mejor el espectro radiomagnético porque se puede multiplexar la frecuencia. Multiplexión por división de frecuencia es el término, ¿ya? Nosotros tenemos un intervalo de frecuencia el cual subdividimos, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos distintas estaciones, ¿ya?, o distintos canales de comunicación para hacer este efecto de hablar, por ejemplo, de manera simultánea. O lo mismo que en la televisión. Me pregunta en el chat, ¿cómo busco la frecuencia de mi señal portadora? Por ejemplo, la telefonía celular, eso lo autoasigna, ¿ya? Cada teléfono está siempre tirándose, si ustedes se fijan, si uno no usa el teléfono, siempre está mandando una señal a la antena más básica, o sea, más cercana, perdón, ¿ya? Y ahí ya están capturando la señal portadora, se comunican las dos, ¿ya? Es como quien dice, la antena, ¿cierto?, de los celulares siempre están escuchando, porque alguien grite, ¿ya? Y el primero que grita se comunica de vuelta y quedan enganchados, ¿ya? Obviamente esperando por alguna conexión. Si no, la sueltan, ¿ya? En la televisión es más simple, uno tiene los canales fijos, ¿ya? Yo creo, y da lo mismo si es por cable o no. Quiero el canal 22, quiero el canal 5, las frecuencias portadoras están dadas por el canal que uno está seleccionando. Televisión por cable, ¿ya?, o satelital, los números son más grandes, 725, 279, 727, depende ¿cierto?, de cómo hizo la multiplicación el proveedor del servicio. Uno tiene una numeración, ¿cierto?, específica, y ahí uno sintoniza el número, le da el canal, y ese canal tiene intrínseco por dentro, ¿cierto?, predefinido el valor de la portadora. Si uno va a la radioemisora, uno, ¿cierto?, con este ejercicio del dial, ajusta manualmente el valor de la portadora. Entonces la radio es más antigua, ¿ya? Porque las radios digitales, si uno hace el autoajuste, automáticamente busca la portadora, ¿ya? Y es un algoritmo que lo único que hace es buscar algo hasta que elimine ruido y se tenga máxima señal, ¿ya? Pero si uno tiene la forma de acceder a una radio antigua con dial, que se llama, uno hace la sintonía, ¿ya? Busca, ¿cierto?, manualmente hasta que uno escuche mejor la radio, ¿ya? Esa es la manera, bueno, antiguamente manual, actualmente automático. Uno ni sabe qué frecuencia está. Celular es automático y la televisión por cable, ¿cierto?, son predefinidos. Uno le da el número del canal nomás. Yo quiero ver el canal 74. El sistema sabe qué portadora elegir. Piensen ustedes que si yo tengo, por ejemplo, televisión por cable, ya llega el coaxial, ¿cierto?, al módem, que se llama, y ahí llegan todos los canales, ¿ya? Y obviamente lo único que hace el proveedor de servicio, entre comillas, desencripta, que en el fondo libera, ¿cierto?, las portadoras que yo pago. Si yo quiero los canales premium, vienen encriptados, pero solamente no tienen configurados los valores de las frecuencias portadoras. Por eso no los voy a guardar, ¿ya? Pero en general, en la boquilla del... O a veces otras, BTR creo que lo hace así. BTR lo único que hace es que en el poste le pone un filtro. Entonces filtra los canales que uno no ve nomás. O sea, que uno no paga, los que son premium. Que es un sistema más antiguo. Otra razón, en caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas más razonables, que en realidad son más pequeñas, ¿ya? Que eso más o menos lo hemos visto. La relación, ¿cierto?, entre frecuencia y longitud de onda
Me dicen en el chat que hay que aprender a calcular los valores. Sí, efectivamente, sí se puede. ¿Ya? En el caso de transmisión inalámbrica, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que la relación entre frecuencia y longitud de onda es inversa. A mayor frecuencia, ¿cierto?, megahertz, gigahertz, la longitud de onda decrece. La longitud de onda, recuerden que es largo, ¿cierto? Es como medir el periodo, pero es un valor en longitud, en centímetros, milímetros. Entonces, al ser más chiquitito, uno tiene que pensar que eso va correlacionado con la antena. A medida que la frecuencia crece, físicamente, ¿cierto?, la altura de la antena, por decirlo de alguna forma, se hace más chiquitito. ¿Ya? Entonces, por eso dice que en el caso de transmisión inalámbrica, las antenas son más razonables, pero en realidad debe decir que son más pequeñas. Obviamente que si uno va a transmitir con una señal de 4 kHz, imagínense, la antena es gigante, ¿ya?, como un edificio. Eso no es razonable. Entonces aquí yo voy a poner un diagrama que es clásico. ¿Cómo se representa un modulador que se llama transmisor básico? ¿Ya? Y terminología un poco más técnica, porque siempre esto, como partió con tecnología inalámbrica, ¿ya?, siempre se habla de radiofrecuencia. Hoy día todo inalámbrico, pero antiguamente era radiofrecuencia, que en realidad es el término técnico. ¿Ya? La radiofrecuencia es el medio de transporte de la audiofrecuencia. ¿Ya? Radiofrecuencia sería la portadora, audiofrecuencia sería la señal en banda base. Y esto es lo que este proceso es la modulación. Poner la audiofrecuencia transportándose sobre la radiofrecuencia. Cualquier duda o consulta me la hacen, ¿no? Y el esquema básico es este. Como les digo, independiente de la técnica de modulación. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un micrófono, una persona que está hablando o cantando. Tenemos un amplificador de audiofrecuencia. Y aquí tenemos el modulador. Y aquí tenemos el generador de radiofrecuencia o de la portadora. Y aquí tenemos un amplificador. ¿Ya? Y aquí tenemos la antena, que la única función de la antena, ¿cierto?, es tomar esta señal que viene aquí, que es eléctrica 100%, y la antena convierte la señal eléctrica a electromagnética y esta aquí se propaga. ¿Ya? Si tuvieron alguna oportunidad de ver antenas en algún curso, saben que aquí hay muchos tipos de antenas, ¿cierto? Depende de la geometría de la antena, de la tecnología de antena, del tipo de antena, va a depender cómo se propaga, ¿ya?, esta onda electromagnética que sale aquí. Puede ser en todas las direcciones, omnidireccional, puede ser en una dirección particular, etc. ¿Ya? Típicamente las antenas celulares tienen que ser en todas las direcciones, cosa que uno, donde se mueva, ¿cierto?, alrededor de la antena, pueda recibir la señal. Obviamente uno sabe que si uno se aleja, ¿cierto?, de la antena, va perdiendo recepción. Y por eso tiene que estar cerca una de las otras. ¿Ya? Si este fuese un esquema, ¿cierto?, de un transmisor básico de AM, el modulador va a ser simplemente un multiplicador. Nosotros vamos a tomar la señal, ¿cierto?, de audio y la vamos a multiplicar por la portadora, porque esa es la amplitud modulada. Y de ahí la vamos a transmitir a la antena. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la modulación, por un lado, y el proceso inverso, que es la demodulación. Pensando siempre en radiofrecuencia. Ahora recuerden que si la señal es óptica, ¿ya?, en vez de una antena no va a tener un fotodiodo. ¿Ya? Por un lado, ¿cierto?, en vez de una antena emisora uno va a tener un diodo emisor, ¿cierto?, que va a transmitir los pulsos de luz. Y en el receptor, en vez de aquí, como aquí tiene una antena, ¿cierto?, va a tener un fotodiodo, ¿cierto?, que es el receptor, que va a detectar los cambios de luz. Y eso lo va a convertir en señal eléctrica. ¿Ya? Aquí tenemos la antena que va a recibir, ¿cierto?, la señal electromagnética, que se va a convertir en señal eléctrica, va a ser amplificada, ¿ya?, y va a entrar un detector, ¿ya?, que dice detector de audio, pero es un detector, ¿cierto?, que lo que va a hacer es demodular la señal. Finalmente,
detecta la señal, ¿cierto?, de audio y la reproduce, por ejemplo, con un parlante. Si fuese AM, ¿ya? Aquí nosotros en este demodulador tendríamos, ¿cierto? Si pensamos en AM con portadora, tendríamos el detector de envolvente, ¿ya? El diodo más el filtro pasa abajo, conectado, ¿cierto?, con la antena y el amplificador. Y ahí tendríamos la reproducción del altavoz. ¿Ya? Entonces, no olvidar, la demodulación es el proceso inverso del receptor. ¿Qué distancia puede haber entre modulador y demodulador? Sobre los 10 kilómetros, con un límite, ¿cierto?, que va a depender de cuál es la potencia que nosotros tenemos. ¿Ya? Mientras más pequeña la frecuencia, la potencia es mayor, ¿ya? Y la distancia de cobertura va a ser mayor. Por eso si uno ve aquí el Cerro Ñelol, ¿cierto?, hay unas pocas antenas que son las de radio y televisión. A ver. Y las de celulares están casi 5 cuadras, uno las ve, están cerca de uno. ¿Ya? Entonces, de modulación es el proceso mediante el cual es posible recuperar la señal de datos de una señal modulada. Un módem es un dispositivo, ¿cierto?, de transmisión que contiene modulador y demodulador. Y fíjense que modem, ¿cierto?, es unir la palabrita, las tres primeras. Modem, demodulador y demodulador. Y ahí formamos la palabra modem. ¿No? Que antiguamente los primeros inicios de internet fue por telefonía. Y ahí usábamos harto nosotros, yo tuve la opción de usarlo. Usábamos el cable telefónico antiguo, telefonía fija para conectarnos a internet a 64 kilobits por segundo. Eso era una locura, pero así andábamos antes. ¿Ya? Y andábamos súper bien. ¿Ya? Pero nosotros sentíamos que volábamos en esos años. Su idea, no, si en esos tiempos nos hubiesen dicho, oye, ustedes van a andar a 100 megabits por segundo, no lo hubiésemos creído. Así es la tecnología. Dudas, consultas, jóvenes. Entonces hemos hablado harto de onda electromagnética, la portadora, los canales, ¿cierto?, de comunicación, las frecuencias portadoras, ¿ya? Y obviamente uno tiene que decir, bueno, si hay tanto espectro radio electromagnético, ¿cómo se divide? ¿O qué servicios hay? Me preguntan, en esos años, ¿la información de verdad llegaba más rápido o no? La información era básicamente texto, entonces no era mucho, nosotros usábamos mucho el chat. Antes no se llamaba chat, era ICQ, ya eso es lo que usábamos nosotros. Y todo por línea de comando. Cuando empezó esto de la gráfica, que fue a los años después, porque piensen que nosotros no usábamos Windows general, ¿ya? Porque nosotros usamos Unix o Linux, que es lo mismo, ¿ya?, en comando. Entonces todo era texto, todo era por consola. Entonces no teníamos gráficos. Y cuando empezaron los gráficos, partieron en gráficos de 8 bits de resolución. ¿Ya? Entonces también eran chiquititas las pantallas. Tampoco eran gran cosas como ver una calculadora. Con esa resolución trabajábamos. ¿Ya? Entonces cuando recién partió el HTTP, ¿ya?, que ustedes saben cuál es la sigla del HTTP, es hipertexto. ¿Ya? Nunca fue hipergráfico. ¿Ya? Entonces, como era texto, entonces HTTP significa hipertexto, protocolo de transferencia. Esas son las siglas. Nunca se pensó en gráfico, ¿ya? Ni menos las cosas que se ven hoy día. Ni menos los Instagram, ni todas esas TikTok, ni videos, nada. Entonces era muy liviano el tráfico, a 64 kilobits estaba bien. ¿Ya? Entonces, cuando uno cargaba la página, demoraba. Cuando empezaron las imágenes, fíjense, la imagen, supongamos que yo voy a cargar esta foto así del auto que sale atrás. Iban por línea, bajaba una línea, después bajaba la otra. No sé si han visto, son más antiguos. Después bajaba otra y a veces se quedaba pegado hasta la mitad.
Y ahí pasaban fácilmente 20 minutos y después seguía cargando. Entonces no era, como no había tampoco mucho acceso a cámaras, porque el que tenía cámara, chuta, uno tenía un computador antes que una cámara, ¿no? Entonces no era muy popular sacarse fotos. Entonces, ¿fotos de qué? A nadie le interesaba. ¿Ya? Las líneas se cargan. ¿Ahí pasaba eso de que la imagen se cargaba por línea? Sí. Las imágenes se cargaban por línea a línea. ¿Ya? Pero era un tema de que nosotros no veíamos fotos, sino era una cuestión, ¿ya? Que alguien me comenta, si tuviera que subir mis fotos, mis pruebas ahora, y la imagen se cargaran así, me mato. Sí, pues a todos nos pasa, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, uno con el celular tiene acceso a todo rápido, ¿ya? Y si se demora, uno no tiene paciencia. Ya en esos años, fíjense que incluso nosotros manejábamos el inglés porque hablábamos con gente afuera, porque en Chile igual tampoco no era uno no hablaba con gente de Chile porque no todos tienen acceso, y de partida nadie tenía computador, nosotros no teníamos computador en la casa, ¿ya? Y de hecho, fíjense que nosotros para acceder a internet teníamos que hacer una reserva, para que tengan una idea. Nosotros reservábamos 1 hora a la semana, ¿no? Porque teníamos laboratorio compartido, 20 computadores para una facultad de 1500 alumnos, ¿ya? Entonces, a mí me alcanzaba a veces 1 hora a la semana, y para mí 1 hora era harto tiempo, ¿ya? Y no era tanto lo que teníamos que hacer, parece, ¿ya? Eh, entonces, después, claro, empezaron a crecer los laboratorios y de repente llegó el que nosotros primero vimos, fueron equipos de Sun Microsystem o Microsystem, ¿ya? Que venían con sistema operativo Unix. Y ahí esos fueron los primeros que trajeron en la integración gráfica, ¿ya? Eso fue lo primero que nosotros vimos, y cuando nosotros vimos eso nos quedamos maravillados. Y tuvimos que aprender Linux o Unix, en realidad, a raíz de eso. Y ahí nos dimos cuenta que la gente trabajaba en gráfica, y empezaron a aparecer las primeras gráficas de alta resolución en Unix, ¿ya? A los años después salió Windows con su copia. Nosotros todavía no sabíamos de la existencia de Mac. Habíamos escuchado nomás, pero no era popular en Chile. Después ya empezó a aparecer uno o dos equipos más que alguien los tenía, que alguien los trajo, pero no era popular, ¿no? Y de hecho a nadie le gustó. Porque como está basado en Unix y nosotros conocimos primero los Unix, a uno le gustaba más la gráfica de los Sun, ¿ya? Pero cuando apareció Windows, ¿ya? El único objetivo de Windows fue como pirateo, digamos, ¿ya? El Unix o el Mac, la parte gráfica, una que era más barato y otra, o sea, harto más barato, y otra es más fácil de usar que lo otro. Aquí me dicen, tremenda evolución. Sí, tremenda evolución. En transmisión, el audio o la imagen pesa más. ¿El audio y la imagen en qué sentido? Que el texto, sí. Yo escribo un texto es un carácter, un texto, por ejemplo, yo digo, hola, 4 caracteres, y cada uno son ASCII, 8 bits, ¿ya? 4 por 32 bits. Una imagen son 190 kilobytes, ¿ya? Así que, pero una letra con 4 bytes. Entonces uno dice, ¿cuántas palabras escribo yo en un texto? Yo puedo escribir un texto cortito, 10 palabras, ¿cierto? No más de 50 bytes. Y un audio, igual depende. Si una canción pueden ser 100, más o menos lo mismo que una imagen, ¿ya? Claro, depende de la misma. ¿Cuál cuesta transmitirlo más? Depende mucho, ¿ya? Porque si es audio de voz, no cuesta casi nada, ¿ya? Y la imagen, si es muy alta resolución, va a costar más. Pero hoy día no es tanto, porque recuerden que, a ver, en lo que pasó en Internet es que hubo un cambio en la tecnología de los equipos intermedios, que son los routers y todas estas máquinas que están entre medio, porque se creó el protocolo de tiempo real para audio y video, ¿ya? Entonces, de todo el tráfico que pasa, que antes no ocurría, si es voz, video o música, tiene prioridad por sobre los datos, ¿ya?
Entonces, si uno descarga, no era como antes, yo antes descargaba una película, ¿ya? Demoraba mucho menos, y fíjense, con menos ancha banda, ¿ya? Pero hoy día ese tráfico tiene baja prioridad frente a una videollamada. Por eso uno hace y estas mismas cuestiones de videoconferencia tienen mayor prioridad que la descarga de archivos. Antes no ocurría, y esto pasó hace como 7 años, 6 años, ¿ya? Entonces las descargas, ¿ya? De un archivo de imagen, yo por ejemplo voy a Pirate Bay y empiezo a descargar una película, me demoro mucho más que probablemente verla en línea, ¿ya? Porque el tráfico de audio y video tiene prioridad. Y eso pasa en todo el equipo. Se renovaron hace como 7 años, 6 años que apareció el protocolo. Ya un protocolo de transmisión de video. Por eso también está Netflix, aparecieron todas estas cosas de televisión por internet. Y uno ve, por ejemplo, partidos de fútbol por internet. O sea, que no es que Netflix se aproveche, ¿ya? Netflix salió a raíz de eso. Si la gente que creó la prioridad de darle prioridad al tráfico de audio voz, es porque pensó en el negocio de qué podemos hacer nosotros para ganar plata, si esto es así. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, yo le hubiese dado prioridad, yo trabajo con datos, entonces yo prefiero que el tráfico de audio voz no esté priorizado. ¿Ya? Pero el negocio manda más. ¿Ya? Así que en todas partes, pues recuerden que nosotros en Chile, si por ejemplo yo quiero mandarle un WhatsApp, ¿ya? A un amigo que está aquí en Argentina, para decirle, por ejemplo, no nos pudieron ganar un WhatsApp, ese mensaje, si yo lo mando por internet, ¿cierto? Se va a Estados Unidos, ¿ya? Y de ahí Estados Unidos baja de nuevo a Argentina, ¿ya? No es directo. No es que tengamos nosotros un cable hacia... Nosotros todo el tráfico que tenemos lo tenemos desde Santiago, pasa a Estados Unidos. Y casi todos lo hacen, casi todos los países lo tienen así. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo lo que hace Estados Unidos nosotros lo copiamos. O estamos afectados por ello. Y de ahí Estados Unidos se va con... trafica, digamos, o sea, comunica con el resto. ¿Ya? Pero eso de priorizar el tráfico, el tipo de tráfico, salió hace unos pocos, buenos años. Y en esos, como 10 años atrás, ya se veía el tema del colapso de Internet, porque si no se hubiese hecho esa priorización, no podríamos tener esta videoconferencia, no podría existir Netflix, no podría existir muchos servicios que son en demanda. Recuerden, igual que muchos proveedores de servicios de video, de televisión, por ejemplo, VTR, es puro televisión por Internet, ¿no? Aquí se cambió todo el formato. ¿Ya? Entonces, eso gracias a priorización de información. Y yo, como les digo, yo no siento tanto la progresión en el tiempo, y lo que yo más siento que bajar archivos grandes por internet ahora cuesta mucho más que antes. ¿Ya? Pero claro, uno elige, ¿por qué prefieren ustedes bajar porque hoy día ya no se bajan películas, se ven en línea, por eso les decía. Yo antes bajaba películas para verlas, ahora no es necesario, porque uno las ve en línea nomás. Entonces, ¿para qué bajar películas? ¿No? Yo bajaría una película que no encuentro en Netflix, en Amazon, en ninguna parte, ¿no? Que a veces pasa. Voy a revisar el chat a ver si hay otra pregunta por ahí. No está todo. El tremenda evolución. Claro, depende de las señales. Eso. Cualquier consulta me la hacen nomás. Varias de estas bandas se dividen en diversos tipos de servicios. Bueno, yo nombré, ¿cierto? O he nombrado siempre dos: televisión por cable, telefonía celular, pero generalmente tenemos hartas, ¿ya? Microondas, es un término bien acuñado, bien técnico. Quiere decir básicamente transmisión por onda electromagnética. Es como un rango particular de frecuencias, pero en realidad son señales de radio, ¿ya? Microondas terrestres, ¿ya? Como la radiofrecuencia, microondas satelitales, que es a través del satélite, ¿ya? Para navegación marítima.
Esto quiere decir cómo se está dividido el espectro electromagnético, ¿ya? Eh, Comunicaciones personales, ¿ya? Inalámbricas móviles, esa es la telefonía celular, para ver el clima desde aeronaves, ¿ya? Estamos viendo cuáles son los servicios o aplicaciones, ¿ya? De la onda electromagnética. Búsqueda móvil basada en tierra, radionavegación aeronáutica, móvil marítimo, móvil aeronáutico, móvil terrestre, el teléfono móvil, ¿ya? Con el tipo GPS, móvil por satélite, ¿ya? Radioastronomía, radiolocalización, operaciones espaciales, investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite, comunicación entre satélites, radiodifusión sonora, la radio, ¿ya? Radiodifusión de TV, televisión, ayudas a la meteorología. Recuerden que hay varios sensores, ¿cierto? En distintas partes que a través de radio se comunican y eso tiene unas bandas fijas. Radioaficionados, ¿ya? No sé si hay algún radioaficionado por ahí. Radiodifusión por satélite, frecuencias patrón y señales horarias. Eso es como el gran mundo de servicios que hay en el espectro electromagnético. Y hablando de números, ¿ya? ¿Cómo se divide? Yo creo que este se ve bien, pero lo voy a cambiar un poquito más. ¿Ya? Un rango de frecuencia. Esto es casi completo, ¿eh? Tenemos hasta los 3 kHz, frecuencias medias. Esto es una asignación más técnica, ¿ya? Tenemos hasta los 30 GHz, frecuencia súper alta, luz infrarroja en frecuencia, ¿ya? La luz visible está de los 300 a los 3000 terahertz, ¿ya? De ahí vienen los rayos gamma, ¿ya? Recuerden que aquí están los no ionizantes, los ionizantes. Los ionizantes son los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. En general esa información ayuda, pero a mí siempre me gusta más esta figura que es clásica, ¿ya? Ahí uno tiene todo el espectro, ¿cierto? Y cómo están ubicados. La misma información de antes, pero ¿ya? Radiación ionizante a la derecha y a la izquierda la no ionizante. Entonces aquí tenemos Inger, ¿cierto? Donde está ubicada la radio AM, la televisión, el radar, ¿ya? Donde está el microondas, la luz solar, ¿ya? La torre eléctrica, etcétera. Y aquí tenemos también la relación de longitudes de onda, ¿ya? Entonces fíjense que la longitud de onda, a medida que crece la frecuencia, se hace más chiquitita, ¿ya? Me preguntan en el chat, ¿cómo funciona el oído como receptor? Eh, ¿Cómo funciona el oído como receptor? En realidad, lo único que hace el oído, ¿cierto? Nosotros tenemos, no sé si han tenido la posibilidad de ver un oído por dentro, pero tenemos una cavidad, ¿cierto? Entonces, una cavidad que en realidad lo que hace es, nosotros recibimos la presión del aire, ¿cierto? Es muy sensible la presión del aire, ¿ya? Llega una cavidad y hay una superficie al final, ¿ya? Que lo único que hace está conectada con varios filamentos, ¿ya? Y eso nos conecta al cerebro. Y cada uno de esos filamentos prácticamente convierten prácticamente cada frecuencia en una señal eléctrica que nos llega al cerebro, ¿ya? Entonces, eso se produce en la conversión de presión de aire a sonido, ¿ya? Y yo se los digo porque hay tantos pelitos, ¿ya? Que después con los años empiezan a fallar, ¿ya? Y por ejemplo, si llega a fallar uno empieza a escuchar un pito, ¿ya? Es una enfermedad que se llama tinnitus. Funciona a golpe. Eh, y después me pregunta, ayer ¿son señales de voz o no? El oído funciona como receptor, ¿ya? Pero podemos escuchar de todo, ya en el rango, dependiendo. Los niños más chicos escuchan hasta los 20 kHz, ustedes deben escuchar hasta los 16, con suerte, yo escucho hasta los 14. Por ahí. A medida que pasan los años, ¿cierto? Nosotros vamos perdiendo
la capacidad de escuchar frecuencias altas. ¿Ya? Y lo que también siempre he comentado respecto de, esto se ve bien, telefonía celular, ¿cierto? Que nosotros tenemos la banda 2.6 GHz, ¿ya? Y la relación, ¿cierto? Con el alcance. Ya siempre les he reiterado de que a medida que la frecuencia crece y manteniendo una potencia, ¿cierto? Eh, dentro de las normas que nos afectan a la seguridad, tenemos un menor alcance a medida que tenemos más frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, en la situación de los 2.6 GHz, tenemos que tener más antenas en la ciudad, porque es telefonía celular y el alcance no da para más. No podemos aumentar esa potencia porque afectamos la salud de las personas. En otras bandas, ¿cierto? Menores, por ejemplo, a la izquierda, ¿ya? 700 MHz, tenemos un alcance ya, fíjense, de 12 kilómetros, que es harto más. Y 700 megas es una buena cobertura, ¿ya? Aquí nosotros tenemos circulitos que están pintados, ¿ya? Ahí uno habla de patrón de radiación de la antena. Eso sería una radiación en todas las direcciones, omnidireccional, ¿ya? Transmite energía en todas las direcciones. Entonces ahí nosotros, a medida que vamos bajando la frecuencia, tenemos mayor alcance. Pero es un tema de elección de frecuencia, ¿ya? Obviamente, en los 2.6 GHz nosotros tenemos los celulares, en los 700 megas nosotros alcanzamos, creo que la televisión, ¿ya? Pero las radio FM están más abajo, ¿ya? Por lo tanto tenemos más alcance. Y la AM está mucho más abajo, ¿ya? Del orden de los kilohertz. Por lo tanto, tienen más alcance, ¿ya? Pero eso no significa que sea mejor, ¿ya? Tiene más alcance porque están a una frecuencia menor, ¿ya? Y lo otro, que como están a menor frecuencia, la antena es más grande, ¿ya? Porque fíjense que acá en 2.6 GHz los celulares, ustedes saben, pues los celulares son chiquititos. ¿Se ve mi celular? Ahí, ¿ya? Y la antena es chiquitita. Uno mira para el cerro, ¿cierto? Nirol, y se ve la antena súper grande de las torres, ¿ya? En cambio, las torres aquí de celulares son chiquitas, son cositas así, ¿no? ¿Ya? Que hay hartas, sí, pero es porque no se puede radiar más. Dudas, consultas, jóvenes. Me pilló la hora. La modulación permite que exista interferencia entre ellas. Exactamente, pero con una adecuada separación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí no se nota tanto en 2.6 GHz, pero en la banda 1.7 y 1.9 se ve que hay zonas, ¿cierto?, que comparten, ¿ya? Entonces, hay técnicas ahí de codificación de una torre a otra, ¿ya? La interferencia se supone que lo estamos viendo en la banda de los 700 megas, ¿ya? Porque aquí hay codificaciones más complejas, ¿ya? La modulación que yo estaba hablando, o la que estamos viendo, AM, está pensada para una radio base, ¿ya? Y en una radio base hay varios canales, ¿ya? Recuerden que en realidad, aunque tengamos esto en 2.6 GHz, 16 radio bases, cada radio base tiene hartos canales, ¿ya? Porque piensen que, supongamos que si aquí hay radio base, no hay 16 personas hablando, ¿ya? Sino que por cada radio base hay por lo menos 50, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, si volvemos al caso a 700 MHz, ¿ya? Ahí yo puedo tener fácilmente 50 canales, ¿ya?, transmitidos y radiados, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno como cliente? Yo sintonizo la estación de radio o el canal de televisión que quiero ver, pero se están irradiando todos, ¿ya? Entonces, con una adecuada modulación y distintas portadoras separadas adecuadamente, yo evito la interferencia, ¿ya? Dudas, consultas.
Yo no tengo al menos, profe. ¿Todo Perfecto. claro? Ya muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Ya, profe, que esté bien. Que estén Cuídense, muy bien profe. ustedes, jóvenes. Chao. Chao, chao. Chau. Profe. Estoy muda hoy día. Ah, sí, pues. Bueno, oye, contento con la noticia, pues. Y profe está grabando todavía. Ah, hacía lo mismo. Sí, no, estoy contenta, menos mal. Estaba, yo caché que